Hola amigos, bienvenidos. Esto es CJ Arte Personalizado. Bueno, en el video de hoy vamos a aprender a hacer unos adornos de Navidad con resina epoxi. Ya hemos mezclado nuestra resina epoxi. Ya les pondré un link para que puedan ir a ver el tutorial de cómo mezclar perfectamente y adecuadamente su resina epoxi. Y lo que estamos haciendo en estos momentos es disponernos a rellenar nuestros moldes de silicona. Algunos de estos moldes son de fondo brillante, por lo cual la figura saldrá brillante. Y algunos de estos moldes son internamente opacos, por lo cual la figura saldrá por el lado exterior opaco y luego le daremos una capa de brillo con la misma resina. Ahora lo que nos disponemos es a insertar, luego de haber rellenado nuestros moldes con una pequeña capa de resina transparente, estamos insertando los stickers transparentes que hemos impreso en, valga la redundancia, en una impresora láser con acetato transparente con motivos de Navidad. Como se darán cuenta, hemos hecho motivos diferentes. Tenemos a un motivo de Mickey, de Minnie, tenemos este alce. Y bueno, lo que estamos haciendo es introducirlos en la capa de la resina y con un palillo de madera, con un palito de madera, eh, enviarlos bien al fondo y que se impregnen completamente de la resina. Esto es muy importante para que no queden burbujas por la parte de abajo. Lo que hacemos es apretar con el palillo para que la figura vaya completamente al fondo y así salga todo lo que es el aire. Ahora lo que estamos haciendo es poniéndole algunas decoraciones de figuritas que tenemos. Estas figuritas, bueno, hay cantidad de formas, modelos, colores, texturas. Bueno, en este caso estamos introduciendo unas estrellitas, ya que el motivo es Navidad, figuras de Navidad. Y bueno, vamos a decorar todos nuestros moldecitos de silicona ya previamente con su dibujo, con estas figuritas de brillantina, por llamarlo de alguna manera, con estas decoraciones de estrellas. Eh, Vamos a disponernos a rellenar todos los moldes. Y bueno, aquí vemos ya que hemos rellenado prácticamente todos los moldes con estas decoraciones. Lo que vamos a hacer a continuación es reorganizarlas porque ella se va moviendo a medida que la resina va autonivelando. Y después lo que estamos haciendo en estos momentos es con un mechero, con un fuego, con una antorcha, como lo quieran llamar ustedes, pasarle rápidamente por encima para eliminar todas esas burbujas que se puedan haber formado. También estamos rellenando este molde de copos de nieve. Lo estamos rellenando muy delicadamente con resina transparente, con resina epoxi transparente. Y lo que hacemos es introducir la resina en el medio y con la ayuda de un palito de madera vamos a esparcir eh, por toda el área del molde. ¿Vale? Como son partes muy delicadas, muy angostas, nos ayudamos con un palillo. Nuevamente rellenamos un poquito más el molde con resina y nuevamente nos vamos a ayudar del palito de madera para que ésta llegue a todos los rincones del molde, como pueden ver en el video. Vale, estamos rellenando para que llegue la resina a todos los lados, no se quede ningún área del molde sin resina.
¿vale? Y ahora vamos a disponernos a hacer estos moldes de corazón con nuestras formas de Navidad. Igualmente rellenamos el fondo con un poquito de resina epoxi transparente. Vamos rellenando estos moldes en forma de corazón, un poquito, como ya les expliqué anteriormente, para proceder a introducir ya los dibujos ya impresos en nuestra impresora láser. Vale, estamos terminando con el poquito de resina que nos quede. Aquí hay que aprovechar al máximo. Hacemos otro copito de nieve más. Y bueno, estamos nuevamente introduciendo las pegatinas, igualmente con la ayuda del palillo. Las enviamos al fondo del molde. Y para eliminar todas estas burbujas, seguimos introduciendo nuestros dibujos, nuestros impresos con motivos navideños para, eh, para luego de haber rellenado estos, bueno, decoramos. Vamos a decorar estos simplemente con unas figuritas en forma de copo de nieve, ¿vale? Nos ayudamos con un palillo, el palillo con la punta del palito de madera, del palillo de madera. Mojamos un poquito con la resina y vamos tomando las figuras uno por uno. Vamos rellenando todos nuestros moldes y de esta manera introducimos los dibujitos, los adornos. Enviamos los adornos con la ayuda del palillo hasta el fondo para que queden al voltearlos en la capa más visible de la pieza que estamos confeccionando con resina. ¿Vale? Seguimos rellenando. Esto es a gusto de cada quien, con el motivo que ustedes tengan a la mano, la cantidad que les guste. Bueno, lo que vamos a hacer a continuación es con una brillantina blanca perlada. Vamos a darle un poquito de brillo a estos moldes de copo de nieve. ¿Vale? Introducimos esta brillantina en el centro del copo y le damos vuelta porque lo que yo quiero es que quede más brillantina, más purpurina en el centro y solamente un poquito en las puntas del copito de nieve. Vale. Esparcimos con la punta del palillo, del palito de madera, revolvemos y vamos distribuyéndolo por todo el molde. ¿Vale? Volvemos a... Ahí en el fondo se escuchó el perro jugando. Bueno, aquí podemos ver, ya tenemos todos nuestros moldes ya decorados, no queremos cargarlos mucho, simplemente unos cuantos adornitos. Y bueno, para que vayan viendo que esto se puede hacer de una manera muy fácil, muy práctica y al alcance de todo el mundo. Aquí vemos como ya está distribuido los copitos de nieve, vemos los corazones con sus diferentes motivos y sus diferentes brillantinas. Eh, bueno, lo que vamos a hacer es esperar 24 horas a que esta resina se ponga dura y volvemos a hacer una nueva mezcla de nuestra resina. En este caso estamos utilizando la resina transparente Resin Pro. Esto es para el área de Europa, más específicamente de España, ¿vale? Vemos una pasada rápida de cómo ha quedado la primera parte de nuestro trabajo. Vamos a proceder a mezclar nuestra resina como dicen las instrucciones del distribuidor. En este caso es en peso, 60 gramos de la parte B, del compuesto B, del catalizador en este caso, 60 gramos. Y luego vamos a proceder a echarle 100 gramos
de la parte A, de la resina como tal. Vamos introduciendo hasta llegar a 60 gramos. Tiene que ser, no tiene que ser exactamente 60, puede ser 59, 60, 61, como en este caso. Pero bueno, la idea es siempre tratar de hacer la mezcla perfecta. 61 gramos no pasa absolutamente nada, un gramo no hace la diferencia. Y vamos a disponernos a hacer tara y procedemos a insertar en el envase 100 gramos de la resina de la parte A. Ya tenemos los 100 gramos, ya tenemos nuestra resina y para hacer una mezcla correcta, con movimientos muy suaves y envolventes, le damos vuelta a nuestra resina. No se trata de mezclar agitadamente porque mientras más fuerte, más burbujas se van creando. Simplemente moviéndola hacia arriba, hacia abajo, de un lado hacia el otro, raspando los bordes. Por unos 3 minutos vamos a tener una resina perfectamente mezclada. De todas maneras, vamos a tener en el canal un video explicando cómo mezclar perfectamente la resina, pero bueno, ya están viendo el procedimiento en estas imágenes. Esperamos 5 minutos a que suban todas las burbujas y lo que hacemos ahora es dividir nuestra resina en dos partes. En una parte vamos a mezclar con pintura o tinta acrílica blanca para crear una resina blanca, para darle un fondo blanco a todo nuestro proyecto. Vale, ya que como la pegatina que hemos impreso en nuestra impresora láser es con acetato transparente, tenemos que darle un fondo blanco para evitar que la siguiente capa que vamos a hacer después de colores no se vea. Entonces tenemos que darle esta capa blanca y así ayudamos a que el dibujo se vea de la mejor manera posible. Vale, mezclamos, hemos añadido también un poquito de purpurina transparente y perlada. Mezclamos muy bien que la tinta, que el acrílico se disuelva y se mezcle homogéneamente en nuestra resina. Y lo que vamos a proceder ahora es a echarle una capa fina a cada uno de nuestros moldes, que recuerden que ya tienen 24 horas de secado. ¿Vale? Vamos introduciendo una pequeña cucharada, en este caso a cada uno de los moldes, ¿vale? Para formar esa pequeña capa blanca que evitará que el dibujo eh, sea translúcido. Ya con esta capa se van a ver perfectamente bien. Una capa blanca perlada, vamos introduciendo la mezcla en cada uno de nuestros moldecitos de silicón, ya preparados anteriormente, ya decorados, y bueno, procedemos a llenar todos los moldecitos. No te olvides, por favor, de suscribirte en nuestro canal, dale like, activar la campanita de las notificaciones. Se agradece mucho que nos ayudes a crecer en el canal y así no te pierdas todos los videos que iremos subiendo, tanto de resina epoxi como de sublimación, impresión de franela, sublimación de taza, y todo lo que tenga que ver con personalización de artículos. Vamos a desmoldar en estos momentos nuestros copitos de nieve, ya que a esto no se le va a hacer más nada. Ven, como les dije anteriormente, bueno, que nos interesaba que la parte del centro quedara con más purpurina que las partes externas, y bueno, eso es lo que hemos logrado. Una forma muy bonita, muy transparente, muy delicada, estos copitos de nieve, y muy apropiados para esta próxima fecha decembrina. Estos se pueden colocar perfectamente en nuestro arbolito de Navidad, o bien sea en llaveros, zarcillos, en fin, se les puede dar mucha utilidad. La verdad que han quedado muy bonitos con esa purpurina perlada, muy delicadamente trabajada.
Ahora vamos a repartir nuestra mezcla de resina epoxi en varios vasitos pequeños para darle a cada uno un tono diferente. Vamos a utilizar tintas a base de alcohol. En este, en este caso vamos a utilizar los colores rojo, verde y azul. Nos disponemos a echarle unas cuantas goticas en cada envase. En este caso vamos a echar tres goticas de azul. Igualmente con el verde, echamos dos, tres goticas. Vamos, una, dos, tres goticas. Y disponemos a disponer la tinta roja. Uno, dos, tres goticas. Ahora con la ayuda de un palillo o una cucharilla plástica vamos mezclando eh, la resina con la tinta para que se integre perfectamente, homogéneamente. Y mientras tanto te invito a que te registres, te suscribas, le des like si te gusta este video y activar las notificaciones. Se les va a agradecer un montón que nos ayuden a crecer en el canal. Bueno, mezclamos muy bien. Lo que queremos en esta oportunidad es crear un color translúcido en cada uno de los colores, unos tonos translúcidos. En este caso un rojo translúcido, un verde translúcido. Vamos a echarle un par de goticas más ya que queremos que sea translúcido pero no tanto. ¿Vale? Mezclamos muy bien, ¿vale? Ese tono nos parece perfecto. ¿Vale? Mezclamos muy bien para que toda la resina se integre con nuestro pigmento. Y ahora vamos con la parte del azul. Mezclamos muy bien, como dije anteriormente, raspando todos los bordes, hacia arriba, hacia abajo. Y lo que vamos a hacer ahora es integrarle purpurina azul, purpurina verde y purpurina roja a cada uno de nuestras mezclas. Así tenemos un color translúcido, pero brillante a la vez. Muy, muy bonito, muy delicado, muy, muy elegante, ¿vale? Y muy apropiado los colores para estas próximas fechas. Vale, vamos mezclando muy bien, que se integre el pigmento con la resina y la purpurina, que quede todo bien mezcladito, sin agitar mucho. Recuerden las burbujas. La burbuja es uno de los peores enemigos que nos puede aparecer en nuestros trabajos de resina. ¿Vale? Ok, ya hemos rellenado nuestro molde con diferentes figuras, diferentes colores. Tenemos corazones, estrellitas, florecitas azules, verdes y rojas. En esta oportunidad no vamos a hacerle más nada a este molde, simplemente colocarle unos cuantos detallitos más, pero no vamos a ni aplicarle una segunda capa de otro color ni blanco, simplemente esperar 24 horas a que la mezcla quede perfectamente dura, endurecida. Y también podemos utilizarlo para adornos de arbolitos, adornos de zarcillos, colgantes, pendientes. Muy importante el tema de la eliminación de las burbujas con la ayuda de nuestro mechero. Vamos pasándole con movimientos rápidos a cada una de las partes del molde para eliminar esas posibles burbujas. Nuevamente esperamos 24 horas y ya nos disponemos a desmoldar esta parte. ¿Ven? Color translúcido, muy bonito, muy elegante, con su purpurina y sus detallitos. Quedó, la verdad, muy, muy chulo, muy bonito. Nos disponemos a desmoldar todas las piezas. Esto con una cuerdita, con un nylon, a un arbolito de Navidad, de maravilla, de lujo quedan. Espectaculares, muy bonitos, muy delicados, colores muy translúcidos, que era la intención, era lo que buscábamos. Vamos a desmoldar este que fue con el resto de los colores, un poquito de rojo, verde y azul, quedó también muy chulo. Ustedes pueden mezclar los colores, pueden, bueno, hay infinidad de formas. Estos corazoncitos también quedaron, la verdad, muy, muy bonitos.
Y bueno, así nos disponemos a desmoldar todas las piezas de este conjunto de este molde. Recuerden suscribirse al canal, activar las campanitas de las notificaciones para que cuando subamos alguno de nuestros videos les llegue la notificación y se pierdan cada uno. Vamos a estar compartiendo mucha información, muchos trucos, muchos detalles eh, de cómo hacer trabajos tanto en resina como en sublimación de prendas, franelas, tazas, camisetas, bueno, todo lo que se refiere al arte de la personalización y el arte. Seguimos desmoldando todas nuestras piezas, colores translúcidos, como dije anteriormente, muy bonitos, muy delicados. Acuérdense también algún comentario que tengan, nos los dejan y con mucho gusto los iremos contestando poco a poco. Recuerda encontrarnos también en Instagram como CJ barra abajo arte barra abajo personalizado. Nos disponemos a crear nuevamente 3 fondos de colores, ya que nuestros moldes con la parte blanca ya han secado, ya han pasado 24 horas y lo que vamos a proceder es hacer lo mismo, hacer 3 tonos diferentes, colores translúcidos con purpurina como hicimos anteriormente y vamos a darle la capa final a nuestro trabajo de, de estos moldes de silicón con las impresos en acetato transparente. Introducimos pequeñas cantidades para darle ya la terminación final, la última capa, en todos nuestros moldes de silicón. Algunos rojos, algunos verdes, algunos azules. Vale, aquí estamos introduciendo nuestra resina en los diferentes moldes. Nuestra resina translúcida con purpurina, ¿verdad? Y vamos a introducir ahora el color azul en alguno de nuestros moldes. Introducimos aquí el azul y esperemos que tengamos un resultado espectacular. Nuevamente nos disponemos a quitar las burbujas que se hayan producido con nuestra antorcha, nuestro mechero, y así eliminamos todas las posibles burbujas que se hayan podido crear. Esto es un trabajo que se puede realizar perfectamente, no requiere de gran conocimiento, simplemente hacer una mezcla correcta de la resina, una mezcla correcta de los pigmentos y bueno, ya esperamos nuevamente 24 horas y ya hemos desmoldado nuestras figuras. Vean qué preciosas quedan las figuras, qué bonitas con ese fondo blanco perlado. Aquí vemos los moldecitos que hicimos. Aquí estas quedan las que les dije que están con los moldes opacos. Bueno, se les dio una capita con la misma resina para que queden brillantes. Ténganlo en cuenta, cuando el molde internamente de silicona es brillante, la pieza saldrá brillante. Cuando el molde es opaco, la pieza saldrá opaca. Por lo tanto, tendrán que después aplicar algún tipo de brillantina o pulirla o con la misma resina darle una capa muy fina. Vean cómo quedan chulísimos por la parte de atrás, los 3 colores, la parte de adelante el dibujo, la intermedia la capa blanca y la parte de atrás, la última que dimos de colores translúcidos. La verdad que muy chulos, muy bonitos, bien sea para colgantes, para el arbolito de Navidad, en fin, ustedes le pueden dar el uso que ustedes quieran. Aquí tenemos también otras piezas que estábamos haciendo, unos encapsulados con flores
¿vale? Quedaron también bastante bonitos, bastante chulos, transparentes. Aquí tenemos otro modelo de encapsulado de flores. Quedó muy, muy bonito, la verdad. Con sus colores lila, morado, verde, un toque de brillantina, muy chulos, muy chulo, la verdad. Bueno, eh, como dije anteriormente, espero que les esté gustando el video. Queremos que nos apoyen simplemente dando like al video y suscribiéndose, activando las notificaciones de nuestro canal. Aquí vemos el trabajo terminado, aquí veía como todas las piezas están brillantes, los que estaban opacos ya están brillantes. Y bueno, eso es todo por el día de hoy en este video. Eh, Agradeciendo su atención y hasta el próximo video. Se despide de ustedes, Jorge.